Una oficina que el Congreso estableció en el año fiscal 2022 para investigar el serio problema de los fenómenos anómalos no identificados o UAP. El Dr. Kozlowski llega a AARO desde la Dirección de Investigación de la Agencia de Seguridad Nacional, donde trabajó en áreas de investigación óptica y criptomatemática. Anteriormente trabajó en la Oficina Empresarial de Comunicaciones Especiales del Departamento de Defensa. Esperamos tener encuentros regulares entre usted y el comité. Cuando un fenómeno anómalo no identificado ingresa a nuestro espacio aéreo, necesitamos saberlo. Necesitamos identificarlo, pero para hacerlo, necesitamos reducir el estigma y los desafíos de credibilidad asociados con estos eventos. Nuestros miembros del servicio, científicos, socios, extranjeros y el público en general necesitan saber que sus informes, investigaciones y análisis se tomarán en serio y se actuará de buena fe. En un espíritu de transparencia, AARO publicó recientemente un informe anual consolidado, solo unos meses después de publicar el primer volumen de un informe de registro histórico en marzo de este año. Estos documentos públicos ayudan a destacar los desafíos que aún enfrenta esta oficina, incluida la falta de datos de sensores actuales y oportunos, la necesidad de volver a visitar lugares, los casos colocados en el archivo activo y la importancia de mejorar las fuentes de informar tanto a nivel interinstitucional como internacional. En esta audiencia quiero investigar una serie de cuestiones específicas. En primer lugar, como lo han demostrado los incidentes en Langley y en otros lugares, los sistemas aéreos no tripulados o UAS continúan planteando amenazas significativas para nuestra seguridad nacional. Además de los problemas de seguridad de vuelo que estos UAS crean para nuestros propios pilotos y tripulaciones, los UAS presentan preocupaciones de contrainteligencia claras e innegables en torno a algunos de los espacios aéreos más sensibles. Si bien los UAS estándar no son parte de la misión de AARO, su trabajo en sensores en instalaciones militares en todo el país será fundamental para asegurarnos de que tengamos el conocimiento del dominio necesario para identificar y rastrear con precisión estos objetos. Espero que su oficina también preste mucha atención a cualquier característica anómala que estos sistemas puedan presentar en el futuro. En segundo lugar, espero con interés su presentación de 3 estudios de caso que demuestren casos que AARO ha resuelto. Su trabajo en sensores en instalaciones militares en todo el país será fundamental para garantizar que tengamos el conocimiento del dominio necesario para identificar y rastrear con precisión estos objetos. Espero que su oficina también preste mucha atención a cualquier característica anómala que estos sistemas puedan presentar en el futuro. En segundo lugar, espero con interés su presentación de 3 estudios de caso que demuestren casos que AARO ha resuelto, incluido el Go Fast, que es uno de los casos de UAP más destacados. Sin embargo, creo que es importante reconocer el interés público continuo en el incidente de Nimitz, el video de Gimbal y otros casos destacados de UAP, y que AARO también comparta lo que pueda sobre esos casos. También es importante que AARO hable de los casos no resueltos y de qué tipos de actividad anómala han merecido un análisis más profundo. Y aunque sé que AARO ha pasado por un periodo de transición durante el año pasado, es importante compartir estas revelaciones, tanto de los casos resueltos como de los no resueltos, con el público, incluso cuando no se programe una audiencia del Senado. Por último, aunque algunas personas han dudado en presentarse ante AARO en el pasado, espero que las personas con conocimiento de primera mano de programas no denunciados vean su llegada a este puesto como una oportunidad para un nuevo comienzo. AARO fue creada por el Congreso para hacer este trabajo. El Congreso eliminó los acuerdos de confidencialidad para quienes divulgan información a AARO y le dio la autoridad de ir y remover los obstáculos. Espero que quienes tengan información para compartir aprovechen la oportunidad para que nosotros, como senadores que los representamos, podamos hacer nuestro trabajo. Espero escuchar más sobre estos temas del Dr. Kozlowski y que los miembros inicien un diálogo de este importante tema. Dicho esto, me gustaría darle la palabra a la senadora Ernst para su declaración de apertura. Gracias, señora presidenta, y gracias, Dr. Kozlowski. Nuestra audiencia de hoy trata sobre la identificación de UAP y la comprensión de sus posibles implicaciones, que podrían ir desde avances tecnológicos hasta posibles amenazas a nuestra seguridad nacional. ¿Están estos fenómenos vinculados a adversarios extranjeros como China o Rusia, que aprovechan tecnologías avanzadas que van más allá de nuestras capacidades actuales? ¿O representan fenómenos científicos desconocidos que desafían nuestra comprensión actual? Debemos responder a estas preguntas críticas
específicas para garantizar que nuestra seguridad nacional no se vea comprometida. Es vital que todas las agencias trabajen en conjunto para recopilar datos, identificar patrones y desarrollar marcos analíticos sólidos. Nuestra capacidad para detectar, rastrear y responder a las UAP requiere la última tecnología y la plena cooperación de todas las ramas del gobierno. Muchas gracias, Dr. Kozlowski, por su atención a este asunto y espero con interés los valiosos conocimientos que puedan proporcionar a nuestro comité y cedo la palabra. Gracias. Dr. Kozlowski, por favor, haga su declaración de apertura. Gracias, Presidenta Gillibrand, miembro de mayoría Ernst y distinguidos miembros del subcomité. Es un placer estar aquí en nombre del Departamento de Defensa como nuevo director de la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios. Agradezco la oportunidad de proporcionar una actualización del estado del trabajo de AARO y responder a sus preguntas sobre fenómenos anómalos no identificados o UAP. En nombre del Departamento y de todo el equipo de AARO, quiero expresar lo agradecidos que estamos con el Congreso por su apoyo. Los objetos no identificados en cualquier dominio plantean amenazas potenciales a la seguridad de los Estados Unidos. Los informes de actividad de UAP, particularmente cerca de sitios de seguridad nacional, deben ser tratados con seriedad e investigados con rigor científico por el gobierno de los Estados Unidos. A modo de presentación, soy Joe Kozlowski. Soy un investigador de base con formación académica en matemáticas, física e ingeniería. He pasado la mayor parte de mi carrera en la Agencia de Seguridad Nacional liderando la investigación avanzada en las áreas de óptica, informática y criptomatemáticas. Me atraen los problemas científicos difíciles, que es lo que me llevó a AARO y a la misión UAP. Desde que llegué a AARO en agosto, me ha impresionado la amplitud y profundidad de la experiencia de mi equipo y el marco que han establecido para analizar rigurosamente los informes de UAP. AARO ha tomado medidas para mejorar la recopilación y retención de datos, impulsar el desarrollo de sensores, clasificar los informes de UAP y reducir el estigma de informar sobre eventos UAP. El año pasado, AARO trabajó con el Estado Mayor Conjunto del Departamento de Defensa para emitir una guía para el personal de defensa en todo el mundo sobre cómo informar las observaciones de UAP y trabaja con los servicios militares en relación con la implementación. AARO también lanzó un sitio web público que presenta imágenes de UAP, resoluciones de casos, análisis de material, registros de archivo y más. Estos son solo algunos ejemplos del progreso reciente de AARO y recién estamos comenzando. Hasta la fecha, AARO supervisa más de 1,600 informes de UAP en sus archivos de todo el gobierno de Estados Unidos. Compartiré una diapositiva con las tendencias analíticas de UAP actualizadas. Verá que muchos informes resuelven los objetos comunes como pájaros, globos y sistemas no tripulados, mientras que otros carecen de datos suficientes para un análisis exhaustivo. Aunque solo un pequeño porcentaje de los informes recibidos por AARO son potencialmente anómalos, estos son los casos que requieren tiempo, recursos y una investigación científica enfocada por parte de AARO y su red de socios. Es importante subrayar que hasta la fecha, AARO no ha descubierto ninguna evidencia verificable de seres, actividad o tecnología extraterrestres. Para cumplir con la misión de seguridad nacional de AARO, he establecido 3 prioridades para la oficina: construir alianzas sólidas, promover la transparencia y ampliar el trabajo de la oficina. AARO no puede hacer su trabajo sola. Construir alianzas con el gobierno, la academia, la industria y el público es esencial para el éxito de la oficina. La cooperación sólida con los servicios militares es muy importante. Confiamos en su apoyo para implementar nuestra guía de informes y amplificar el mensaje de que no debe haber ningún estigma asociado con los informes de UAP. También nos apoyamos en alianzas con los laboratorios nacionales, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, la NASA, todos los cuales desempeñan un papel en el esfuerzo general del gobierno para abordar UAP. Reconociendo el talento y la experiencia que residen fuera del gobierno, AARO seguirá explorando nuevas formas de asociarse con las comunidades académicas y científicas para investigar sus casos más complejos de UAP. Una prioridad relacionada para AARO es la transparencia. Nuestra capacidad para colaborar con socios clave, incluida la comunidad científica y el público, depende del intercambio de información que incluye la degradación y desclasificación de la información relacionada con UAP. En algunos casos puede que no quede claro para el público por qué el Departamento de Defensa clasificó una pieza de información en primer lugar, por qué se clasifican las fotos de objetos aparentemente benignos como globos. A menudo ocurre que un objeto o fenómeno no es en sí mismo un problema de seguridad, pero la fuente de ubicación o el método utilizado para capturarlo sigue siendo sensible. Muchos casos son difíciles de divulgar rápidamente al público, pero se informan a los comités correspondientes del Congreso que están autorizados por ley o por los líderes de la Cámara y el Senado para recibir la información. Es importante señalar que AARO no desclasifica información de manera unilateral.
En cambio, trabajamos con el creador de un registro clasificado para garantizar que la desclasificación de este registro no perjudique inadvertidamente la seguridad nacional. Esto puede llevar tiempo. No obstante, el departamento está comprometido a desclasificar y compartir públicamente más información sobre UAP mientras protege las fuentes y los métodos confidenciales. Compartiré algunas imágenes recientemente desclasificadas en unos minutos. AARO también está trabajando en estrecha colaboración con la Administración Nacional de Archivos y Registros para hacer que los documentos relacionados con UAP estén disponibles públicamente en una colección digitalizada. Mientras tanto, AARO continúa revisando el registro histórico de Estados Unidos relacionado con UAP. Damos la bienvenida a cualquier miembro del gobierno, civil, contratista o servicio militar anterior o actual con información relevante para que se comunique con nosotros en www.aaro.mil. Mi última prioridad es ampliar el trabajo de AARO para que coincida con su misión. AARO necesita reforzar la cantidad, calidad y diversidad de los datos que adquiere y examina. Esto significa aprovechar las fuentes de datos existentes dentro de la interinstitucionalidad mientras implementan las capacidades de sensores orgánicos de la propia AARO. En la medida en que los UAP sean resultado de las brechas de conocimiento del dominio, más y mejores datos nos ayudarán a llenar esas brechas y nos ayudarán a entender lo que se está encontrando. Para terminar, AARO está comprometida con los más altos estándares de integridad científica. No descartaremos ninguna explicación de los UAP de manera prematura. Continuaremos siguiendo la ciencia y los datos a donde sea que nos lleven. Continuaremos teniendo un diálogo abierto y franco con el Congreso en entornos como estos y en reuniones informativas y clasificadas. Continuaremos manteniéndolos completamente informados y actualizados de toda su información sobre UAP, activa o histórica. Y finalmente compartiremos tanta información como sea posible a nivel no clasificado para informar al público sobre las actividades de AARO y sus hallazgos. Por ahora me gustaría pasar a una breve presentación de las tendencias y casos de UAP y estaré encantado de responder preguntas. Este gráfico representa los informes de UAP desde 1996. Y como ya ha comentado AARO, la colocación de los sensores parece haber provocado un sesgo en nuestros datos, tanto geográficos como de altitud. Y estamos trabajando para resolver ese sesgo en 2025 o reducirlo mediante compromisos más amplios con el Departamento de Defensa, así como con la comunidad de inteligencia y el resto del gobierno, también incorporando sensores más amplios a nuestros datos y mediante un mecanismo de informes públicos que esperamos tener en funcionamiento a mediados de 2025. En el lado izquierdo se muestran las altitudes y veremos un pequeño corte. Veremos que la mayoría de los informes se producen entre 15,000 y 25,000 pies. Resulta que ahí es donde se encuentran la mayoría de nuestros sensores. Y los informes por encima y por debajo de eso también suelen preceder de esas mismas plataformas. En el centro veremos que los casos resueltos tienen la gran mayoría de globos y UAS. Recientemente vimos un gran aumento de satélites, en particular con el lanzamiento de megaconstelaciones de satélites como Starlink, donde los satélites captan lo que se denomina destellos satelitales o destellos del Sol, justo después del atardecer o justo antes del amanecer. Y a la derecha, la mayoría de lo que veremos serán las formas o morfológicas que se han informado. La mayoría han sido luces u orbes. Creemos que habrá un aumento de las luces con las megaconstelaciones, pero nuestros casos más interesantes, algunos de los cuales analizaré más adelante, son en realidad las formas como los triángulos o los cilindros. Y en la parte inferior veremos el sesgo geográfico que mencioné antes, donde la mayoría de los informes históricamente habían sido cerca de los sitios del gobierno. Este sesgo se ha reducido recientemente con los informes de la FAA. Ahora recibimos informes semanales de ellos. Y muchas gracias a nuestros aviadores por hacer esos informes. Ayudan bastante a nuestro análisis. Bien, un caso que pensamos que sería un caso transmedio, ya que se informó que es bien conocido en el exterior, conocido como el caso de Puerto Rico. Fueron datos recopilados en 2013, cuando un avión de aduanas y patrulla fronteriza observó un objeto que volaba cerca de un aeropuerto en Puerto Rico. La línea verde en este diagrama es la trayectoria que estaba tomando el avión, y esas líneas cruzadas son las direcciones en las que estaba orientada la cámara en el momento en que el avión volaba alrededor del aeropuerto. Y veremos el video en un momento. La flecha naranja en el centro es donde evaluamos que el UAP estaba volando, y transmedio significa que va de un dominio a otro. En este caso parece que va del aire al agua y luego de nuevo al aire. Evaluamos que en realidad estaba volando sobre el aeropuerto todo el tiempo.
Y este video fue tomado con infrarrojos y lo que parece ser la parte transmedio donde entra el agua es en realidad donde la temperatura del agua es igual a la temperatura del objeto y la cámara ya no puede distinguir entre los dos. No es que el objeto realmente entra al agua y entonces evaluamos que el objeto, probablemente un par de globos o linternas voladoras, estaban flotando aproximadamente 7 nudos sobre el aeropuerto y descendiendo a unos 200 metros. Y este video se publicará y nuestro informe se publicará más adelante este año. El Go Fast captó la atención del público y la atención del Congreso cuando se hizo público en 2017. Parece un objeto volando muy rápido sobre el agua, muy cerca del agua. A través de un análisis de inteligencia geoespacial muy cuidadoso, utilizando trigonometría, evaluamos con alta confianza que el objeto no está realmente cerca del agua, sino más bien a unos 13,000 pies. El diagrama aquí muestra cómo la plataforma está volando y capturando el objeto si está más cerca de la plataforma a mayor altitud. Un truco del ojo llamado paralaje hace que parezca que el objeto se mueve mucho más rápido, por lo que hemos escrito un artículo detallado sobre la liberación de paralaje en nuestro sitio web para que el público pueda comprobar literalmente nuestros cálculos sobre este análisis. Un caso interesante con el que no creo que el público esté familiarizado es el que se capturó en 2018 desde un UAV que volaba en el Mediterráneo observando el monte Etna mientras estaba en erupción y parece que ese objeto está volando a través de la columna de gas y ceniza súper caliente. Este fue un caso bastante difícil de resolver. Tuvimos que conseguir el apoyo de varios socios de inteligencia y ciencia y tecnología e incluso contactar a un volcanólogo. Y a través de un modelado 3D muy detallado y un análisis píxel por píxel del objeto mientras atraviesa las nubes, evaluaron que el objeto estaba en realidad a 170 metros de la columna y no volando a través de ella. Y para que quede claro, Aaron no cree que todos los objetos sean pájaros, globos o vehículos no tripulados. Tenemos objetos muy anómalos, es la naturaleza de la resolución. Solo podemos resolver cosas que entendemos. Ahora estamos trabajando en productos adicionales donde podemos informar sobre los objetos a medida que los estudiamos, en lugar de una vez que los hayamos resuelto. Dicho esto, responderé sus preguntas. Gracias, Dr. Kozlowski. Agradezco su testimonio. Se ha informado que las personas que afirman tener un conocimiento personalizado de los programas de UAP no informados se han mostrado reacias a colaborar con AARO. ¿Qué mensaje tiene para esas personas y cómo trabajamos para ganarnos su confianza? Les haría saber que el Congreso se ha esforzado por crear la organización AARO específicamente para realizar este tipo de investigaciones y les ha otorgado un poder único para tener acceso a toda la información relacionada con los UAP, ya sea histórica o actual. Y nos tomamos esa responsabilidad y esas autoridades muy en serio. Y por eso hemos estado acercándonos a una comunidad más amplia, animando a la gente que se había hablado con el personal de AARO en el pasado y tal vez se sentía incómoda a que vuelva a hablar con nosotros. Nos hemos reunido con varios de sus interlocutores y un par de testigos de primera mano y estamos haciendo grandes progresos. Y esos testigos de primera mano con los que hemos hablado se sienten cómodos volviendo a hablar con nosotros y por eso esperamos que más gente que tenga información vaya a www.aaro.mil, complete el formulario, nos lo envíe para que podamos traerlos para entrevistas y agregar su información a nuestras investigaciones. Gracias. Recientemente leí su informe de marzo, su informe histórico, y animaría a cualquiera que esté interesado en este tema a que lea el informe porque cuando un periodista me preguntó al respecto, dijo, bueno, no muestra ninguna evidencia de programas secretos que incluyen extraterrestres. No es así como leí el informe. Lo que leí del informe es que el gobierno de los Estados Unidos tomó los avistamientos extremadamente en serio durante los últimos 75 años. Poner algunas de las mentes más brillantes de la historia a analizar estos casos, porque los evalúan como fenómenos profundamente desconocidos, que pueden o no causar amenazas, que pueden o no estar relacionadas con los adversarios, pero que son ciertamente algo que el gobierno de los Estados Unidos necesita saber. Y lo que leí en este informe es que resolvimos muchos casos, pero en casi todos, ya sea en los 40, 50, 60, 70, 80, 90, la mitad quedaron sin resolver. No creo que este sea un ejemplo de que el gobierno no se tome estos casos en serio,
sino que nuestro gobierno pasó 75 años tomándose estos casos muy en serio. Y lo que es más interesante para el grupo que elaboró este informe es que no tuvieron acceso a ningún informe de primera mano, así que, desde mi punto de vista, los denunciantes y las personas que quieran participar, por favor, participen, porque el propósito de AARO es que los senadores podamos hacer nuestro trabajo de proporcionar supervisión, rendición de cuentas y transparencia. Nos parece muy preocupante que nuestros pilotos, oficiales de la Marina y las personas que han avistado UAPs sean denigrados, desestimados o ignorados. ¿Necesitan protección? Este es un gran problema para la seguridad nacional porque, en primer lugar, no tenemos conciencia del dominio, lo cual es muy problemático. Número 2, no tenemos superioridad de dominio si no entendemos cómo vuelan los distintos UAP, qué tecnología utilizan, cuál es su misión, cuál es su propósito, y en el nivel básico tenemos tantos UAP alrededor de nuestras bases, de nuestros sitios militares, de nuestros sitios nucleares, que es muy inquietante que los adversarios, como mínimo, puedan estar usando estas oportunidades para espiar, para obtener información que dañará nuestra seguridad nacional a largo plazo. Estoy agradecida de que se tomen muy en serio a los denunciantes. Estoy agradecida de que AARO esté haciendo todo lo posible para integrar al sector privado y al público en su trabajo. Curiosamente, en esta audiencia escuchamos que la FAA ahora está trabajando codo con codo, lo cual es muy útil. Queremos que esta accesibilidad de cara al público se implemente para 2025 para que la gente pueda cargar sus videos, datos, informes. Me reuní con personas que han seguido este tema durante décadas y tienen miles de ejemplos de datos que, en última instancia, quiero que se carguen en AARO para que se pueda hacer una referencia cruzada de la información histórica con la información actual, porque este grupo de AARO está formado por los mejores científicos de cualquier lugar y harán el trabajo que se necesita hacer. Así que solo quiero agradecerles por eso, y luego, con mis últimos 42 segundos, ¿puede hablarnos de algún caso que merezca un análisis más profundo por parte de sus socios de inteligencia y de ciencia y tecnología? ¿Qué es lo que hace que estos casos sean anómalos? Y una gran cantidad de informes se colocan en el archivo activo porque AARO no tiene suficiente información. ¿Qué podría impulsarle a reabrir un caso como ese? ¿Tiene algún ejemplo? Claro, comenzaré con el caso del archivo activo. Ese es el lugar donde colocamos los casos en los que no tenemos suficiente información científica para resolverlos en ese momento, pero siempre estamos buscando oportunidades para correlacionarlos con nuevos casos que llegan a medida que llegan los nuevos casos, así como para enriquecer esos casos con datos adicionales. Tenemos un ejemplo del que estoy al tanto en el que podemos correlacionar una serie de observaciones de luces interesantes en el cielo, y finalmente concluimos de que se trataba de varias personas observando las llamaradas de Starlink, solo como ejemplo. Hay 3 casos que merecen análisis y en los que estamos trabajando ahora mismo. Uno de ellos podría estar en proceso de resolverse, pero no obstante sigue siendo interesante. El primero nos lo trajo un agente de la ley en el oeste, donde observó un gran orbe naranja flotando a varios cientos de pies sobre el suelo a un par de millas de distancia. Fue a investigar qué estaba pasando con ese orbe, y mientras se acercaba al lugar donde pensó que estaría debajo del orbe, a unos 40 a 60 metros de distancia de algún objeto, que era el área bien iluminada, vio un objeto muy oscuro. Dijo que era del tamaño de un auto de 4 a 6 pies de ancho, y cuando se alejó de 40 a 60 metros del objeto, se inclinó unos 45 grados, y luego se disparó verticalmente. Dice que de 10 a 100 veces más rápido que cualquier dron que haya visto antes. Y lo hizo sin hacer ruido hasta donde pudo ver desde el interior de su vehículo. Y justo cuando salió de su campo de visión a través de su parabrisas, emitió luces rojas y azules muy brillantes que iluminaron el interior de su vehículo tan brillantemente como si alguien hubiera encendido fuegos artificiales justo fuera de su vehículo o bengalas en la calle. Así que eso es anómalo debido al tamaño del vehículo con la gran aceleración, y cuando regresó para investigar esa zona, no encontró ninguna alteración del suelo debajo de él, así que ese es un caso interesante. Otro nos llega del sudeste de los Estados Unidos. Había una instalación estadounidense donde 2 autos de contratistas del gobierno salían de la instalación alrededor de las 9 de la mañana. Miraron hacia el cielo y vieron un gran cilindro metálico del tamaño de un avión comercial y estaba estacionario. Observaron que había una luz blanca muy brillante detrás o alrededor del objeto. Lo vieron estacionario durante 15 a 20 segundos y luego desapareció. Obviamente, un objeto tan grande estacionario, a menos que sea un dirigible, es inusual, pero luego desaparece. No podemos explicar cómo sucedió.
Y luego el último caso fue interesante. Teníamos un avión que volaba paralelo a otro avión y estaba capturando imágenes de él, y un objeto pequeño parecía volar entre los dos mucho más rápido que ellos. A través de un análisis muy cuidadoso, creemos que el objeto podría haber estado en realidad más lejos que el objeto que estaba filmando, pero se requiere un análisis muy cuidadoso para llegar a esas conclusiones y todavía no tenemos los metadatos para respaldarlo. Senadora Ernst. Sí, gracias, señora presidenta. Y Dr. Kozlowski mencionó que trabaja con la comunidad de inteligencia. Está trabajando con la FAA. AARO ha involucrado a la academia, ha ido a universidades, tiene organizaciones externas con las que esté trabajando. Y si es así, ¿puede explicarnos un poco sobre esa colaboración? Por supuesto, la mayoría de nuestras colaboraciones que se están orientando hacia el ámbito académico son centros de investigación afiliados a universidades, asociados con universidades. Yo diría que nuestra asociación con universidades es eficiente ahora. Tenemos a alguien que está asociado con profesores universitarios. Sin embargo, eso es culpa nuestra y se debe en gran medida a la necesidad de desclasificar datos. Necesitamos darle al profesor algo con qué trabajar antes de poder involucrarlo. Estamos trabajando en el esfuerzo de desclasificación. Contratamos a varios expertos en desclasificación e intentaremos desclasificar casos como los que acabo de mencionar para interactuar de manera regular y brindarles datos. Hablar con un científico sin datos es decepcionante. Con suerte, en 2025 estaremos aumentando los esfuerzos. Bueno, lo aprecio. Creo que hay una enorme reserva de talentos por ahí que debería aprovecharse. Dada la creciente preocupación e interés del público en los UAP, ¿cómo se equilibra la necesidad de la transparencia que nuestro público exige con los riesgos potenciales de revelar información clasificada de defensa? Y siempre es una preocupación que está en primer plano en nuestras mentes. Queremos asegurarnos de que estamos eliminando los conflictos tanto sobre los posibles programas como sobre lo que inteligencia podría estar rastreando para los programas adversarios, mientras agregamos esa información y nos preparamos para compartirla. Sin embargo, muchas veces podemos eliminar la discusión de la actividad no identificada y anómala, de la información confidencial que preocupa a nuestros socios, y esa es la de las plataformas con las que se recopiló la información. Si es realmente anómala, y entonces tenemos a nuestros socios trabajando junto con nosotros en la desclasificación de esos datos. Muy bien, y luego, sin tener que explicar los UAP, ¿qué debemos comenzar a hacer al respecto? ¿Qué precauciones podemos tomar? ¿Qué deberíamos estar haciendo al respecto? Creo que eliminar el estigma, reducirlo, es el primer paso. Tenemos que asegurarnos de tener conversaciones honestas y transparentes sobre ellos, porque si dudamos en hablar de ellos, entonces se abre la oportunidad para que un adversario, como mencionó antes, senadora Gillibrand, venga y realice alguna actividad. Entonces, tenemos que hacer eso y debemos tener un seguimiento más persistente y entender que, ya sea un problema de UAP o de UAS, necesitamos tener ese conocimiento completo del dominio en torno a nuestras instalaciones de seguridad nacional. Maravilloso, gracias. Gracias, señora presidenta. Solo un par de preguntas de seguimiento. ¿No discutimos en este contexto el encuentro más reciente de UAP o UAS con bases como Langley? Sé que la incursión de UAS que se hizo pública a través de la prensa y que duró más de 2 semanas fue bastante alarmante para los senadores porque había una pregunta sobre qué tecnología estaban usando. Había una pregunta sobre por qué era tan difícil de detectar. ¿Puede hablarnos de cómo se integrará AARO en la revisión de este tipo de casos y cómo puede ser útil tanto para la comunidad de inteligencia como para el Departamento de Defensa para analizar o poder analizar más rápidamente lo que se puede saber y lo que no? De modo que, una vez que se identifica como un dron, por ejemplo, se envía al departamento adecuado, a defensa o a inteligencia, para evaluar, tratar o desmantelar el incidente según sea el caso.
Pero háblenos un poco sobre el papel que puede desempeñar tanto para el Departamento de Defensa como para la comunidad de inteligencia en este tipo de incursiones que están sucediendo cuando no sabemos qué tecnología se está utilizando y no entendemos un patrón de vuelo, ni cómo llegan y se van de la forma en que lo hacen. Sí, en general, los apoyaremos a través de una capacidad de asesoría como organización que naturalmente necesita realizar experimentos de referencia del entorno para ver cómo se ve lo normal, ya sean globos, pájaros, actividad anómala o drones volando por un entorno. Vamos a recopilar una gran cantidad de datos que nos permitirán caracterizar muy bien un entorno y luego detectar y seguir esos rastros, con suerte de manera bastante eficiente. También hay mucha superposición en el tipo de sensores que se utilizarán para la misión de lucha contra los UAS y la misión de los UAP, ya sea detección activa como radares o pasiva como cámaras, y como AARO está tratando de ampliar los límites de la detectabilidad de los UAP, esperamos tener las mejores prácticas que también podamos proporcionar a los UAS y potencialmente podríamos tener tecnologías adicionales que podamos ofrecerles para respaldarlos. Me gustaría abordar un poco la presentación de informes y comentarios. Como saben, AARO debe desarrollar un mecanismo para que el público informe sobre los UAP. Ahora que se ha establecido ese mecanismo para el personal militar, civil y contratista actual e interior, ¿puede hablarnos de los planes de AARO para un mecanismo de denuncia pública y cómo llegó AARO a este enfoque? ¿Se consideraron otras opciones? Y en segundo lugar, para los pilotos y operadores que han informado sobre un UAP, ¿qué comentarios, si los hay, ha proporcionado AARO a estas personas en relación con lo que AARO está haciendo con su informe y cómo se ha resuelto el informe? ¿Cómo afecta ese comentario o la falta de él a la frecuencia de los informes de UAP? El mecanismo de denuncia pública de accidentes aéreos que hemos decidido utilizar será similar al mecanismo de denuncia que tenemos actualmente para eventos históricos, en el que les pediremos a las personas que vayan a nuestro sitio web, descarguen un formulario PDF, incluyan la narrativa de su relato y luego nos lo envíen por correo electrónico con los medios de comunicación adjuntos. Probablemente serán imágenes. Optamos por esto porque pensamos que podríamos hacerlo con bastante rapidez, de manera eficiente, y que fuera muy rentable para el contribuyente. Pero también pensamos que podemos reunir todos los datos que vamos a necesitar para realizar nuestro análisis y luego los vamos a incorporar a un sistema de procesamiento automatizado que los correlacionará con todos los demás casos informados públicamente, así como con los casos del gobierno de los Estados Unidos. Consideramos una serie de otros mecanismos de presentación de informes, como formularios automatizados en línea y aplicaciones para teléfonos celulares. Y finalmente decidimos que este sería la opción más segura, económica y fácil de mantener en el futuro, al tiempo que se protege la información privada de las personas que están informando. En cuanto a la retroalimentación, en este momento no tenemos un buen mecanismo de retroalimentación a partir de los informes de resultados. Es bastante informal. Estamos trabajando en la creación de un sistema de gestión de casos que AARO utilizará en todos los niveles de clasificación y con suerte podremos brindar retroalimentación a medida que el caso pasa por el proceso de resolución, que tenemos múltiples fases. Entonces, las personas que informan eso, ya sea un piloto a nivel clasificado o alguien que potencialmente informe a través de otro mecanismo, recibirán esa retroalimentación automática y en este momento aún no se ha determinado cuánta información podremos incluir en esa retroalimentación. En qué etapa del proceso se encuentra dependerá de la clasificación de la resolución del caso. Mi última pregunta es, ¿hay algo que deba decirle al Senado que necesite de nosotros, ya sea financiamiento, apoyo o legislación? ¿Hay alguna solicitud que AARO tenga para nosotros o algo más sobre lo que deba informarnos para que podamos hacer nuestro trabajo, para proteger a nuestros miembros del servicio, así como para integrar el interés público y los datos e información públicos en los futuros esfuerzos de análisis de AARO? En primer lugar, quiero darle las gracias nuevamente. Creo que las autoridades que tenemos son notables y creo que estamos bien dotados como oficina. Lo único que le pido es que siga defendiéndonos, en particular con los testigos, y que los aliente a presentarse y a informarnos para que podamos realizar una investigación más exhaustiva de los posibles programas históricos o actuales. Muchas gracias. Se levanta la sesión.